jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el curso de Historia Universal con el tema número 3. Vamos a continuar con el tema que se llama la Primera Revolución Industrial, que va a ser una consecuencia de las revoluciones científicas, tomando en cuenta que la Primera Revolución Industrial también se va a ubicar en la época moderna, que está aproximadamente, se dio en el año de 1760. Como dice ahí, se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. Esta primera revolución industrial es un proceso de cambio que viene como consecuencia de las nuevas investigaciones, adelantos científicos y tecnológicos. Y bueno, también va a traer como característica que es la migración de las personas de la zona rural a la ciudad. Obviamente porque en la ciudad se estaba dando el inicio a la creación de las llamadas empresas. Entonces, la primera revolución industrial, o porque fueron dos, va a ser la sustitución del hombre por la máquina. ¿Por qué? Porque obviamente que la mano del hombre va a ser sustituida de la máquina, porque se supone que la máquina es más veloz, más eficiente y tiene menos costo, se va a invertir menos. Vamos a empezar con características de la revolución industrial. Una característica es que empieza el crecimiento demográfico. Se empieza a producir en mayores cantidades todo lo que viene a ser la agricultura, sin olvidar que en la época anterior a la época moderna, que es la llamada época medieval, se dio una crisis poblacional que va a ser relacionado con las pestes, las pandemias, las epidemias como la peste negra, la gripe, etcétera. Esto, bueno, acabó con la mitad de la población y tomando en cuenta también las cruzadas. Entonces, en esta época llamada moderna, va a haber un crecimiento demográfico, se van a empezar a reproducirse las personas en mayor cantidad, al igual como se está viviendo ahora, ¿no? Bueno, en el Perú y a nivel mundial, se está dando otra pandemia como viene a ser el coronavirus. Entonces, esto a la larga, porque también ha generado más de 100.000 millones de muertos, más de 100.000 muertos a nivel mundial. Entonces, en algún momento el crecimiento demográfico va a volver a aumentar. Ahora, también va a estar la transformación agrícola. No olvidemos que las personas están migrando de la zona rural a la ciudad. La zona rural viene a estar en las chacras, a lo que tú le conoces eso. ¿Pero por qué? Porque en esos tiempos no te olvides que ellos vivían en castillos. Y en el castillo mismo era lo que hacían sus chacras, etcétera. Entonces el hombre va a dejar de vivir, va a dejar esta forma de vida que es la zona agrícola y va a empezar a migrar a la ciudad. Eso es la transformación agrícola. Ahora van a buscar mejores técnicas. No olvidemos que la población está aumentando y yo tengo que buscar las mejores técnicas para producir más rápido y mayor cantidad. Entonces, obviamente que al hombre, por más de que le pague el doble, el triple, el cuádruple de su sueldo, va a seguir produciendo de la manera igual. Así es que justamente esta es la causa también para que se dé la revolución industrial, el invento de la maquinaria. Ahora, también en esto va a estar lo que viene a ser el sistema fabril. Esto va a estar relacionado con que el hombre va a empezar a buscar nuevas maquinarias para producir muchísimo más rápido lo que viene a ser lo que viene a ser los bienes, por ejemplo, zapatos, casas, ropa, etcétera. Otra característica va a ser el desarrollo de la revolución industrial, cómo se fue desarrollando. Primero que va a ser la existencia del algodón. En las épocas anteriores a que se conozca el algodón, ellos desarrollaban todo a lo que viene a ser lana. La lana era más costosa y era más difícil de conseguir. Entonces, para que haya una producción a mayor cantidad, conocen el algodón. El algodón es más barato y producen en mayor cantidad. Entonces, eso va a ser, el conocimiento del algodón es una de las causas para que se desarrolle la revolución industrial. Ahora, la siderúrgica. En épocas anteriores, ellos utilizaban como material energético a lo que venía a ser la madera. La madera quemaban y de ahí entonces ellos empezaron a conocer el carbón.
Cuando conocieron el carbón, se dieron cuenta que era más fuerte y se utilizaba menos y duraba más. Obviamente que no olvidemos que el objetivo de ellos venía a ser reducir los costos. Entonces empezaron a ya aplicar en todo lo que venía a ser el carbón. Y por último está la industria del transporte. No olvidemos que ellos se trasladaban en lo que venía a ser lo que venía a ser burros, caballos, etcétera. Pero el momento que se conoce lo que viene a ser el vapor como energía y el carbón, se inventa lo que viene a ser la locomotora. La locomotora va a tener como invención también a los trenes y a los ferrocarriles. Entonces se va a dejar de lado a los caballos, a los burros, porque obviamente con un tren, con un caballo te movilizas muchísimo, muchísimo más rápido. Y también esto va a dejar de lado al velero en forma marítima, porque el velero solamente se movía a viento. Y se va a crear el barco a vapor. Entonces te das cuenta que se están yendo cambios tecnológicos cada vez más. A esto le llamamos el desarrollo de la revolución industrial. Y por último, terminamos con la difusión de la revolución industrial. Bueno, esta difusión de la revolución industrial se van a dar en 4 países importantes, pero no se va a dar en la misma intensidad. El primer país donde se da la revolución industrial viene a ser Gran Bretaña. En Francia pasaba por una deficiencia económica. Las personas no tenían dinero, entonces Francia vivía en una déficit, lo cual no le permitió que avance en lo que viene a ser la tecnología. Ahora, Alemania no tenía una organización política, entonces esto va a hacer que esta época se quede un poco más detenida. Ahora, entre las consecuencias de lo que viene a ser la revolución industrial, lo primero es que se da el capitalismo industrial. No olvidemos que la economía anterior estaba basado al capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil viene a ser cuando ellos toman como eje principal de su economía al oro y la plata. Pero en este siglo XVIII ya no importa el oro y la plata. Ahora importa la industria, la tecnología y lo que viene a ser la maquinaria. También llega a existir el proletario. ¿Quién viene a ser el proletario? El proletario viene a ser aquel hombre que trabaja, produce, se esfuerza, pero no gana el dinero que él debe ganar, le pagan menos. Entonces, en ahí sale un pensamiento filosófico, donde dicen que la tierra es para quien la trabaja. Ahora, otra consecuencia viene a ser la concentración urbana, a lo que le llamamos el centralismo. Bueno, centralismo hay en todas partes, incluyendo en Perú. En el Perú, el centralismo, ¿dónde se encuentra? Hoy día en la capital, en Lima, ¿cierto? En Lima te das cuenta que hay millones y millones, creo que hay 10 millones de personas solamente en Lima, de los 33 que somos. Entonces, la revolución industrial va a traer esta consecuencia, que van a empezar a centralizarse las personas en las zonas urbanas y las zonas descampadas van a quedar vacías, lo cual va a empezar la agricultura en decadencia. Ahora, empieza la producción manufacturada, que esto va a pasar por una maquinaria y se va a dejar de lado lo que vienen a ser las manos. Y también surge la ideología política, que viene a ser el socialismo utópico, donde, bueno, como te dije de antes, en la ideología política, en el socialismo utópico, lanzan la frase, pues no, la tierra es para quien la trabaja. Si yo trabajo en una zapatera, en una tienda, eso tiene que ser mío, porque la que está produciendo las ganancias soy yo. Todo eso viene a ser en lo que es la primera revolución industrial.